Saludos jóvenes del quinto año de secundaria. Les saluda su profesor del curso de trigonometría, Alfredo Bustescay, para compartir en esta oportunidad la siguiente clase, que tiene por título Ángulo en posición normal. Recuerden que este tema corresponde a la clase número 8 de nuestro libro. ¿De acuerdo? Bien, rápidamente entonces veamos qué cosa es un ángulo en posición normal. Vean aquí, ángulo en posición normal. Vean, es aquel ángulo trigonométrico cuyo lado inicial coincide con el semieje positivo de abscisas y cuyo vértice está en el origen de coordenadas rectangulares y donde el lado final nos indica en qué cuadrante se encuentra nuestro ángulo en posición normal. Tengan mucho cuidado. Entonces, para nosotros, un ángulo está en posición normal, primero, cuando el lado inicial coincide con el semieje positivo de abscisas y cuando su vértice, ¿dónde está? En el origen de coordenadas rectangulares. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿quién me indica en qué cuadrante se encuentra nuestro ángulo en posición normal? El lado final. Ahí está. Veamos aquí entonces de inmediato. Vean aquí el siguiente ejemplito. Vean la figurita. Ahí está el sistema de coordenadas rectangulares, el eje de abscisas, el eje horizontal, el eje vertical, eje de ordenadas. El punto O, recuerda, se llama origen de coordenadas. Y observemos aquí. Así es. Vean, chicos, cómo aparece de inmediato. Miren, aprecien, por favor, el siguiente ángulo en posición normal. Nos referimos al siguiente angulito. Aquí está, observen aquí. Se trata del angulito tita, que decimos es un ángulo en posición normal. ¿Por qué? Porque cumple con las dos condiciones. Observe, ¿de dónde empieza su lado inicial? Desde el semieje positivo de abscisas. Segundo, ¿dónde se encuentra el vértice de todo el angulito? En el origen de coordenada. Por esas razones, tita es un ángulo en posición normal y listo. La pregunta es, ¿y en qué cuadrante está el ángulo tita? Para saber en qué cuadrante está nuestro ángulo, simplemente nosotros veamos el lado final. Como ustedes pueden observar, el lado final se encuentra en el segundo cuadrante. Recuerda que cuando yo trazo los ejes coordenados, el plano queda dividido en 4 regiones, empezando desde el primer cuadrante, sentido antihorario, segundo cuadrante, tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Por lo tanto, en nuestro caso en particular, tita es un ángulo en posición normal que está en ¿qué cuadrante? Segundo cuadrante. ¿Quién me lo indica? El lado final. Ahí está, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué cosa es tita? La medida del ángulo en posición normal. Observen ahí. Muy bien. ¿En qué cuadrante está el angulito? Segundo cuadrante. Bien, veamos a continuación también los siguientes ejemplitos. Nuevamente mi sistema de coordenadas rectangulares. Vean ahí. El angulito que se está formando de inmediato. Lado inicial. Lado final. El angulito en general. Nuevamente tita. Como ustedes pueden observar, tita es también un ángulo en posición normal. ¿Por qué, profesor? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí está, se puede observar que el lado inicial de tita coincide con el semieje positivo de abscisas. El vértice de este angulito, ¿dónde se encuentra? Fácil, se encuentra en el origen de coordenadas. Por estas dos razones, tita es un ángulo en posición normal. ¿Y en qué cuadrante está este angulito tita en posición normal? Veamos, en el tercer cuadrante y se acabó. Entonces, en resumen, ¿quién me indica en qué cuadrante se encuentra el ángulo? El lado final.
¿De acuerdo? Mucho cuidado. Bueno, por acá también aparece otro ejemplito. Observen ustedes aquí. Nuevamente, sistema de coordenadas rectangulares. Eje de abscisas, eje de ordenadas. Observen, el lado inicial de mi angulito está apareciendo. El lado final. Y la medida del ángulo. Se trata de todo este angulito, que es para nosotros también el ángulo θ. En este caso, θ es un ángulo en posición normal también. ¿Por qué? Porque cumple con la definición. ¿Dónde se encuentra su lado inicial? En el semieje positivo de abscisas. Miren, su lado final, ¿dónde está el vértice? En el origen de coordenadas. Por lo tanto, θ sí es un ángulo en posición normal. ¿En qué cuadrante está θ? Simplemente veo el lado final y puedo observar que θ se encuentra entonces en el cuarto cuadrante. Recuerden ustedes, lo vuelvo a repetir, para saber si un ángulo está en posición normal, obligatoriamente su lado inicial, ¿dónde debe de estar? Aquí, en el semieje positivo de abscisas. Su origen, el origen de coordenadas, me indica el vértice. Si el vértice está en el origen de coordenadas, ángulo en posición normal. ¿Y en qué cuadrante está este angulito? ¿Quién me lo indica? El lado final. Si el lado final está en el cuarto cuadrante, pues el ángulo también está en el cuarto cuadrante. Y se acabó. Listo, miren. Ángulos en posición normal. Bien, lo que vamos a acudir a continuación es algo muy importante. ¿Cómo vamos a determinar de inmediato las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal? Para esto, observen aquí lo siguiente, ¿no es cierto? Sea θ, para nosotros, un ángulo trigonométrico en posición normal. Además, sea el punto P de coordenadas x, y, un punto que pertenece al lado final, y sea R, donde R mayor que 0, el radio vector de dicho punto. Por lo tanto, las razones trigonométricas de θ se definen de la siguiente manera. Veamos aquí. Tengo nuevamente mi sistema de coordenadas rectangulares, ya tú sabes, el eje horizontal, eje de abscisas, el eje vertical, eje de ordenadas, ¿cierto? El eje de las Y, donde se cortan en el origen de coordenadas, el punto O. Y bien, inmediato veamos el siguiente angulito en posición normal. Nuestro angulito de azulito, que nuevamente es el ángulo θ. Obviamente es un ángulo positivo porque estamos girando en sentido antihorario. Bien, aparte, para este angulito en posición normal, observen, en su lado final se conocen las coordenadas de un punto que pertenece al lado final, tal como el punto P, de coordenadas x, y. Recordemos, en todo par ordenado, el primer número se denomina la abscisa del punto, es el valor de x. El segundo número corresponde a la ordenada del punto. ¿De acuerdo? El valor de y. Abscisa, x, y ordenada. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Lo siguiente. Esta distancia vertical que me representa entonces la ordenada. Vamos a colocarlo acá de inmediato. Muy bien. Acá, la distancia horizontal, la abscisa. Abscisa y ordenada. ¿Qué más tenemos por aquí? A la distancia que hay desde el origen de coordenadas hacia un punto o hacia el punto P en el plano, se le llama R, radio vector. Por lo tanto, si esto está claro, para nosotros, seno de un ángulo en posición normal simplemente será ordenada sobre el radio vector. Coseno simplemente será la abscisa X sobre el radio vector R. Tangente simplemente será la ordenada sobre la abscisa. Cotangente, lo contrario, la abscisa sobre la ordenada, x sobre y. La secante, el radio vector sobre la abscisa. Y la cosecante es el radio vector sobre la ordenada. Algo que debo de mencionar también es que en este triangulito rectángulo en particular, que se cumple también el teorema de Pitágoras.
Y eso hay que tenerlo en cuenta, ya que R vendría a ser la hipotenusa y por lo tanto R radio vector al cuadrado tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Muy bien. Veamos a continuación un ejemplito. Acá está nuevamente el gráfico. Vean aquí. Tenemos el siguiente angulito en posición normal. ¿Qué es el ángulo tita? ¿Cómo sabemos que está en posición normal? Porque es fácil. ¿Dónde está su lado inicial? En el semieje positivo de abscisas. El vértice en el origen de coordenadas. Por lo tanto, tita es un ángulo en posición normal. ¿En qué cuadrante está tita? ¿Quién me lo indica? El lado final. Por lo tanto, tita está en el segundo cuadrante. ¿Qué más observamos? Que se conocen las coordenadas de un punto que pertenece al lado final. ¿Cuáles son? Menos 5,2. ¿Qué significa esto entonces? Veamos aquí. Que X, la abscisa, en este caso, ¿cuánto vale? Menos 5. Miren, miren. Menos 5 que me representa el valor de X. Y 12, ¿qué me representa entonces? El valor de Y. Tengo la abscisa, tengo la ordenada. Muy bien. De inmediato, si yo quiero determinar todas las razones trigonométricas del ángulo tita, debo de calcular primero el valor del radio vector. Y recuerda que ya lo hemos visto en la diapositiva anterior, que el radio vector al cuadrado, ¿a qué es igual? A la abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado. Lo que hacemos de inmediato es efectuar la parte operativa. Reemplazamos aquí, recuerda, radio vector al cuadrado va a ser igual a menos 5 al cuadrado, que es X, más Y, que es 12 al cuadrado. Efectuando la parte operativa, radio vector al cuadrado obviamente es 169. Saco la raíz cuadrada y el radio vector es 3. Listo. Ya tenemos todos los elementos que me permiten calcular cualquier razón trigonométrica del ángulo tita. Empecemos. Luego, seno de tita, ordenada sobre el radio vector y sobre R. ¿Cuánto vale I? Veamos acá, 12. ¿Cuánto vale R? 13. Se acabó. Coseno de tita, definición, X sobre R. ¿Cuánto vale X? Menos 5. ¿Cuánto vale R? 13. Tangente de tita, ordenada sobre abscisa. O sea, 12 entre menos 5. Bueno, ustedes ya saben, más entre menos es menos, por lo tanto, sería menos 12 quintos. Cotangente, abscisa sobre ordenada, menos 5 entre 12, menos 5 doceavos. Secante, miren, en este caso, acá debería ser radio vector sobre la abscisa. O sea, 13 sobre menos 5. R sobre X, por favor. Aquí lo corregimos, ¿ya? Es R radio vector sobre la abscisa. Y la cosecante, el radio vector sobre la ordenada. O sea, 13 sobre ¿quién? 12. De esta manera calculamos, aquí está, las 6 razones trigonométricas de nuestro angulito tita en posición normal.